Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a María Zaragoza, escritora de novela y de relatos, ganadora del Premio Azorín de Novela 2022 por su libro La Biblioteca de Fuego. Antes de ir al contenido de esta nueva entrevista, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerte en el micrófono de Contraportada. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. De verdad que estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el programa para charlar, para contarnos tu faceta más personal, tu experiencia literaria que ya es larga, ya llevas unos cuantos añitos y bueno, muchísimas cosas más que no tienen nada que ver seguro con los libros. Bueno, la última vez que nos vimos fue en una tertulia literaria, no sé si recuerdas, alrededor de la Biblioteca de Fuego, que fue en Sevilla, en diciembre del 22. Y ahora ya que estamos en Sí, marzo del 23, ¿qué tal ha empezado tu año? bueno, pues con un jaleo tremendo, o sea, ha pasado de todo en los 3 primeros meses del año, pero estoy muy contenta porque estoy encontrando tiempo para mis nuevos proyectos personales, para escribir cosas mías que hacía mucho tiempo, ¿no? O sea, el año pasado con toda la promoción de la Biblioteca de Fuego, hice muy poquitas cosas que fueran lo que a mí me salía a escribir, ¿no? Al final pues tienes que escribir un articulito para no sé qué, una entrevista para no sé cuántos y lo tuyo propio, que es lo que a mí más me emociona de trabajar en esto, pues lo vas dejando como mañana, el lunes, Ujú. el Sí. miércoles. Pero bueno, por fin, empezado 2023, finiquitando un proyectito que seguramente podréis ver a final de año y empezando nueva novela, que además la llevo muy en buenas, ¿eh? Estaba reventona de Sí. no poder Ay, ponerme, yo creo que estaba ahí esperándome con todas las ganas del mundo. Y nada, muchísimas gracias a ti por invitarme a nada. esto, que me hace mucha ilusión. Qué bueno. Pues nada, ya nos contarás de los nuevos proyectos que te traes entre manos. De momento, bueno, para quien no conozca, María Zaragoza Hidalgo nació en Madrid en 1982 y creció en Campo de Criptana hasta el año 2000, fecha en la que se trasladó a Madrid de nuevo. En el año 2004 obtuvo una beca para jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala. En el 2011 recibió un reconocimiento del Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su trabajo en favor de la igualdad. Además, María es autora de novelas y de libros de relatos, también de guiones, de novelas gráficas, de textos dramáticos. No para, le da todos los palos. También colabora regularmente con artículos en diferentes medios digitales y en la actualidad es tutora de narrativa y dramaturgia de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. No, Bueno, mira, pues por muy poquito ya sí. no. O sea, justamente este año he acabado ahí mi labor Sí. y está haciendo las labores de tutorización también escritora Tania Padilla, que lo está haciendo divinamente además. Ah, qué bueno, mira, pues buena apreciación. Pero bueno, esa etapa, aunque esté cerrada, fue ¿cuántos años? ¿Cuántos años estuviste? 6 años, 6 años. 6 años tutora. Y bueno, digo, siempre queda fatal cuando digo mis becarios porque parece que los tengo yo ahí becados o incluso explotados, pero son becarios de la institución y al mismo tiempo los siento míos, ¿no? O sea, para mí siempre van a ser míos y estoy orgullosísima de todos ellos, son fantásticos además. Qué bueno. Pues sí, luego, si te parece, hablamos también de esa labor de mentoría y de tutorizaje, ¿no?
Bueno, premios, ha recibido unos cuantos, entre otros, el premio de novela Ateneo Joven de Sevilla por Dicen que estás muerta en el 2010, el premio Ateneo Ciudad de Valladolid por la novela Los alemanes se vuelan la cabeza por amor, que de verdad este título te lo voy a copiar para algo, no sé para qué. Pues es muy largo, ¿eh? Se va a notar Ya. mucho. Sí. Lo cortamos por trozos. Bueno, recibió el premio el Ateneo de Valladolid en el 2011. También el 27º premio Margarita Sirgu de teatro radiofónico, que a mí esto me parece, bueno, de lo más romántico, el teatro radiofónico. O sea, me parece, siempre me imagino, bueno, no sé, como las novelas estas de los años 60, ¿no? Leídas en la radio, también, Me también. parece una experiencia tan maravillosa que estoy deseando repetirla. O sea, no sé por dónde, porque bueno, claro, realmente la historia de un candidato para el fin del Mm, mundo era sí, algo de que yo había Truman. empezado como relato. Pero yo siempre pienso que cada historia busca un poco su formato, ¿no? Por eso también hago cosas tan diferentes. No me funcionaba como relato de ninguna de las maneras Sí. y de repente vi la convocatoria del Margarita Xirgu y dije, uy, qué maravilla, esto seguro que funciona muchísimo mejor como ficción sonora, ¿no? Y entonces me puse a convertirlo en una ficción sonora. Por supuesto, el relato era para quemarlo, pero la ficción sonora funcionó muchísimo mejor y ahora ya no sé muy bien por dónde tirar para hacer otra porque me maravilló la experiencia, la verdad. Sí, 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 a mí me parece algo tan, tan romántico, o sea, tiene como ese halo mágico el teatro radiofónico. Bueno, como lo ha dicho María, recibió el premio por un candidato para el fin del mundo en el 2019 y ya llegamos al 2022 y sucede el premio Azorín por la Biblioteca de Fuego, que es una pedazo de novela que podéis encontrar publicada en la editorial Planeta y que va ya por la tercera edición, ¿no? ¿O ha salido una cuarta? Sí. No, No, voy por no, la no, va tercera. por la Ah, tercera vale. edición. Lo que acaba de salir hace nada es el audiolibro, El que audiolibro. lo, sí, que lo lee Pastora Vega y la verdad es que es muy impresionante oírlo como si Tina se levantara, ¿no? Del libro. La La verdad, protagonista. ha Ujú. sido muy emocionante oírlo en su voz. Sí. Yo he escuchado al principio que lo tiene subido Planeta a su página, Sí, vamos, de hecho lo podéis encontrar, así que bueno, quien tenga interés puede ir a escuchar justo el comienzo de la Biblioteca de Fuego en formato audiolibro. La verdad que es una maravilla, aunque yo no me perdería la experiencia tampoco de leerla, ¿eh? O sea, porque yo no, creo ¿sabes que lo? son dos cosas distintas, ¿no? Efectivamente, yo creo que está pensado también para diferentes tipos de momentos en los Ujú. que realizar la actividad. Por ejemplo, los audiolibros le están viniendo muy bien a todas mis amigas que son madres desde hace poco, Ujú. Claro. porque les cuesta mucho trabajo encontrar el espacio y el silencio para sentarse, coger el libro, centrarse en lo que están leyendo. Pero sin embargo, pues mientras están haciendo cosas, pueden oír el libro, ¿no? Y eso pues les viene muy bien. O la gente, por ejemplo, que los oye haciendo deporte o Mm, cuando tienen muchas horas de viaje por trabajo, por lo que sea, y tienen que conducir, pues tienen, sí. tienen las manos libres y van oyendo un libro, ¿no? Pues todo esto a mí me gusta porque es, bueno, es una forma diferente también de acercarse a la historia. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, pasa lo mismo también con los podcasts. Yo escucho mucho podcast y bueno, los escucho, es verdad que los escucho en el gimnasio, los escucho en trayectos que vas en el coche y el audiolibro pasa exactamente lo mismo. Así que nada, invitamos a todos los oyentes que quieran escuchar el comienzo de la Biblioteca de Fuego. Bueno, no sé si me dejo algo de tu vida relevante, Qué profesional, marda, he hecho personal. muchas cosas. ¿Algún, No, algún dato que digas, mira, Nuria, es que esto lo quiero contar? no, que va, yo me aburro mucho de mí misma. Además, es más, yo normalmente cuando me hacen contar un resumen de las cosas que he hecho, yo misma me olvido de cosas. Ya. Bueno, quizá a lo mejor mencionar que estoy haciendo cine y que ahora mismo estamos con un cortometraje que se llama Cuentas Divinas, dirigido por Eulalia Ramón, eh,
pues bueno, dando vueltas por festivales, lo presentamos, lo seleccionaron para clausurar Sitges Ujú. y la verdad es que nos está dando muchas alegrías y bueno, pues eso sí, a lo mejor sí que me gusta, sobre todo porque lo tengo encima, ¿no? Lo tengo ahora mismo en el cuerpo y siempre cuando uno lo tiene reciente, a mí me gusta como lo que estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo estoy pues con este cortometraje que estamos yendo a festivales y haciendo cosas bonitas con él y la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, una sinopsis rápida de Cuentas Divinas. Bueno, a ver, es complicado contar algo que dura 13 minutos sin reventarlo por Sin hacer algún spoiler, ¿no? sitio, ¿no? Pero digamos que es una sátira de humor negro sobre cómo no podemos alcanzar la modernidad perfecta y la moral perfecta que se nos exige en este siglo tan neoliberal. Ujú. eh, Vale. de ninguna de las maneras, ¿no? O sea, si no hay forma de estar al día a la velocidad a la que varía lo que uno tiene que ser gracias a bueno, pues todas las redes sociales y la velocidad a la que va el mundo. Vale. Bien, 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 bien. Bueno, ¿la podremos ver o solamente va a estar en festivales? Me refiero, ¿va a estar en alguna Primero estarán plataforma? festivales y luego, cuando terminemos la vuelta a los Sí. festivales, seguramente haremos algunas proyecciones y luego pues seguramente ir a plataformas. Y la Pero plataforma. todavía es que acaba de arrancar en realidad, o sea, si te fue en noviembre, Ujú. estamos en marzo, lleva muy poquito tiempo de viaje. Bueno, a ver si podemos verla en alguna plataforma. Bueno, María, pues vamos con las preguntas, ¿te parece? A ver, Sí, cuéntame. la primera, yo esta se la hago a todos los escritores, a todas las escritoras que pasan por contraportada, y es ¿qué te negarías a escribir? Porque me encanta, cada uno contestáis y cada una contestáis unas cosas totalmente diferentes. Me gusta confrontar esta pregunta. Pues mira, me negaría a escribir. Fíjate, yo al principio eh, hubiera dicho, o sea, si conforme me lo has dicho, hubiera dicho nada, porque no hay nada que no me gustaría probar, pero sí que hay ciertas cosas que haría con matices, es decir, probablemente solo escribiría algo que fuera en contra de mis principios desde un punto de vista irónico y de Ujú. cachondeo, ¿no? Para llevarlo al extremo del ridículo. Creo que que me negaría a escribir algo que no me supusiera un reto, algo que me excitara la mente. Yo Ujú. si no me divierto, eh, si no me divierto, no lo hago. O sea, yo ya me he negado a hacer cosas que he dicho, bueno, no comulgo con esto y sé que me voy a sentir mal, o bien sé que no se me va a ocurrir nada que esté a la altura de mi propio, de mi propia exigencia, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, si es verdad que a veces me han propuesto algunos relatos en antologías que tenían que ver pues, con unas temáticas que no es que fueran en contra de mis principios, pero sí se alejaban de cosas que yo pudiera hacer bien, ¿no? O sea, yo no podría profundizar en esto o yo Ujú. no sabría muy bien por dónde coger este tema. Entonces, a ese tipo de cosas siempre he dicho que no. Eh, pero, pero es eso, que me tiene que suponer un reto, algo que me entretenga y que yo sepa que voy a poder resolver aunque sufra mucho y a un nivel al que yo esté contenta, ¿no? de haberlo hecho. No quiero hacer algo que luego después diga, uy, esto lo voy a esconder porque en qué momento me metería yo en este berenjenal. Pero sí es verdad que soy muy de meterme en berenjenales, entonces es difícil para mí esta pregunta, ¿eh? O sea, a Sí. mí me proponen algo y lo primero que pienso es cómo lo haría. Ujú. Enseguida me empieza a funcionar la cabeza a toda velocidad.
Ujú. Bueno, pero a priori que sea un reto y que te divierta y que bueno, que esté también a la altura de lo que puedas Hombre, cumplir. y a poder ser que esté pagado. Yo estoy, creo que hay que reivindicar, claro, El trabajo esto es que profesional. parece que está feo decirlo, pero yo estoy muy ahora mismo con Concha Piquer y aquello de yo he nacido para cantar, pero si no hay dinerito no me divierto. Sí, 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 sí. Te entiendo perfectamente. Es verdad que tenemos un concepto un poco bucólico, ¿no? De la cultura y del trabajo, sobre todo de la escritura. Como todos aprendemos a leer y a escribir cuando somos niños, pues parece que todo el mundo lo puede hacer. Y ojo, Mm. cuidado, que esto es serio. Y contar una historia y contarla bien para que comunique y para que emocione requiere de un trabajo, requiere de una Llevo un trabajo. técnica y requiere lo que tú dices, dinerito. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Sí, sí. Hombre, a veces, o sea, yo reconozco que muchísimas veces me compensa otras cosas que no tienen nada que ver con el dinero. O bien, pues yo qué sé, he hecho muchas cosas por recaudación de fondos de no sé Ujú. qué, que es a lo mejor algo que a mí me emociona y digo, va, lo hago. O porque está vinculado con gente con la que me apetece trabajar porque me gusta lo que hacen y entonces, bueno, pues puedo pasar por alto otra serie de cosas, ¿no? Pero por eso digo que a poder ser que Ya. aparte esté pagado. Sí, Incluso la sí. diversión, ¿eh? La diversión me compensa mucho el que no esté pagado algo. O sea, si algo de repente me supone un reto que sé que me va a divertir, Ujú. soy... No pregunto ¿y cuánto me vas a pagar? En ningún Ujú. momento. Sí, 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 pero vamos, que tiene que haber por detrás, digamos, un reto solidario, entre comillas, es decir, o algún tipo de legado social o lo que tú dices, ¿no? O que te apetezca hacerlo con gente o por diversión simplemente, ¿no? Sí, 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 sí. a mí es que el lado gamberro me compensa muchas cosas. Entonces, si algo es gamberro, de entrada ya me hace gracia y si tengo tiempo y puedo, porque claro, el tiempo también a veces, pues claro, sí, lo hago, la verdad es que sí. Bueno, bien, pues nada, que vengan más retos divertidos y pagados, sobre todo. Sobre todo pagado, sí. Sobre todo pagados. Bueno, ¿qué libro de otro autor o de otra autora, ya sea vivo bueno, que esté ya fallecido, te hubiera gustado escribir? Bueno, yo es que paso mucha envidia con los libros de los demás. Entonces, tengo me ha costado mucho asumir la cosa de esto yo no lo podría haber hecho porque solo lo podría haber escrito alguien en su vida, sus circunstancias y con sus cosas. O sea, no es una cuestión de técnica, es una cuestión de que lo escribió esta persona por lo que había vivido o lo que fuera. Yo creo que los dos primeros libros que me dieron envidia terrible y que también me enseñaron bueno, pues que esto era lo que yo quería hacer en la vida, claramente, fueron los dos libros de Michael Ende, Momo y La historia interminable. O sea, fue la primera vez que yo recuerdo haber sentido envidia literaria en ese sentido. Y luego después hay muchísimos libros que me hubiera gustado escribir. Me hubiera encantado en algunos momentos ser Víctor Hugo y ser capaz de escribir Los Miserables. Y me hubiera encantado ser Leonard Cohen y ser capaz de escribir El juego favorito. Pero, pero yo creo que así los tres libros que más envidia me han dado son Olvidado Rey Vudú de Ana María Matute, El mal de la muerte de Marguerite Duras y probablemente el que me enseñó que por mucha envidia que pasara nunca iba a poder escribir eso, que fue El tambor de hojalata de Günter Grass, porque creo que es el más evidente que solo lo podría haber escrito él, ¿no? Para escribir eso hay que haber sido un niño polaco durante la invasión nazi, si no, no puedes verlo desde esa perspectiva. Sí, hay determinados temas que no se puede entender si no los has vivido, está clarísimo. Sí, o por lo menos no, yo creo que no se puede escribir de algo que te pille demasiado lejano, ¿no? No, no sé si estás de acuerdo, que A ver, creo que hay algo que sí, te tiene que creo que resonar, puedes o sea, investigar. tiene que estar, que haberte prendido como en tu vida antes, ¿no? Para contarlo, si no resulta un poco artificial, no sé.
Sí, pero tú puedes no saber absolutamente nada, pues qué sé yo, de la Rusia zarista, pero de repente un día leer sobre un bibliotecario que en la Rusia zarista hizo no sé qué, que de repente conecta con algo de tu vida, Ujú. que te Sí. despierta esa necesidad de investigación o de lo que sea, que al final Ujú. acaba levantando una novela, ¿no? O sea, Sí. quiero decir que eso que te pille lejano, bueno, es que a lo mejor quien escribe sobre arqueología extraterrestre es una persona que realmente está conectada de alguna forma con la investigación, pues no sé, antropológica o lo que sea, con los viajes espaciales, o porque cuando era niño soñó que iba en uno de esos cohetes espaciales que salía cada 2 por 3 en la tele, ¿no? Ujú. O sea, siempre hay algo Sí. que te conecta con una historia, pero yo creo que sí es verdad que cuando esa historia ya está escrita, eh, las características que tiene esa historia pues son las que le ha dado la persona que ha vivido esas cosas o que ha conectado con esas cosas concretas, ¿no? Y el tambor de hojalata tiene la suficiente mala leche como para haber estado allí y haberlo visto. Si no, yo creo que no, Sí. ninguno seríamos capaces de ponerlo a ese nivel, creo Ya, yo. ya, en ese tono. Pues yo estoy de acuerdo contigo que la historia interminable sentí verdadera envidia cuando tenía 10 años y la leí. Yo no sé si la has vuelto a leer, yo la he releído a lo largo del Yo muchas tiempo. veces y no pierde nada, es estupendo. Nada, es maravillosa. Dices, como una historia que tiene, fíjate, ya pues, casi 50 años, ¿no? Y está, sigue siendo actual. O sea, no ha pasado nada de moda, nada. O sea, ¿Sabes qué me totalmente sorprende a atemporal. mí? Me sorprende muchísimo más Momo en ese sentido. O sea, También. Momo es una predicción de nuestro mundo actual, Está perfecta. adelantada, sí, sí, O sí, sea, sí, sí, adelantada. es la historia de una gente de un pueblecito pues que les gusta hacer las cosas despacio, les gusta disfrutar haciendo las cosas, Mm, hacerlas a su manera y de repente llegan unos señores vestidos de gris, creo que es la metáfora ujú. del neoliberalismo menos suave que existe, que les convencen de que si hacen las cosas despacio y con gusto y a la manera que disfrutan, están perdiendo el tiempo y les enseñan a ahorrar tiempo. Ahorrar Pero tiempo. cuanto más Mm. tiempo ahorran, más tiempo parece que desaparece de sus vidas, ¿no? Que es, pues bueno, lo que nos está pasando a nosotros a la velocidad a la que va el Mm. mundo. Y ahí va la metáfora menos sutil de la historia, es porque se lo fuman. Hay unos señores de gris que se fuman el tiempo de los demás, ¿no? Yo Sí. creo que para poder salir de este mundo veloz, ansiolítico y autoexplotado, tenemos que intentar averiguar quiénes son esos hombres de gris que nos han convencido de que hacemos las cosas demasiado despacio y perdemos el tiempo, ¿no? Yo creo que están todos en Instagram trabajando y en Facebook y se están fumando lo más grande allí. Con nuestro tiempo que perdemos, es verdad, que perdemos mucho tiempo en las redes sociales, por ejemplo, y es algo que me come mucho la cabeza cuando estoy con alumnos y me dicen, no, es que no me ha dado tiempo a escribir esta semana o no, porque es que no, me ponen mil excusas y la del tiempo es la que más me gusta. Y digo, ¿tú puedes abrir productividad del móvil y ver cuánto tiempo has dedicado a las redes sociales en esta semana? Un O sea, cuartito de eso ya te hace un relato. ya te hace un relato, sí. Así que nada, están los hombres de gris están y la nada de la historia interminable Sí. están los dos detrás de Instagram y de Facebook. Bueno, sí, grandiosas. Tanto Momo como la historia interminable me parecen dos novelazas que además lo que tú dices no han pasado de moda y son adelantadas a su tiempo. O sea, nos están interpelando ahora con cosas que son como muy actuales, ¿no? Ujú. ¿Con esos libros supiste que te ibas a dedicar a la escritura o fue anterior o fue más tarde? Bueno, a ver, yo supe que quería dedicarme a la escritura en el momento en el que descubrí que había gente que escribía libros. Es que esto, si claro, normalmente no, si tú no te vas a dedicar a esto o no te resulta un momento completamente revelador de tu historia, tú no te acuerdas de en qué momento descubriste que existían los escritores. Mm.
sea, yo cuando era pequeña me lo leía todo, empecé a escribir versiones de los libros que leía, es decir, pues lo que ahora se llamaría un fanfiction, ¿no? Pero yo y cambiaba, cogía los personajes y lo que hacía era como cambiar las cosas que no me había terminado de gustar de la historia. No porque pensara que tenía que acabar de otra manera, sino porque a veces es como, ay, ¿por qué este personaje no corre otra aventura en la que pasa esto, esto y esto, ¿no? Y entonces yo pues iba construyendo a partir de ahí y en un momento determinado descubrí que había gente que se dedicaba a escribir, o sea, que había alguien detrás de esas historias que a mí tanto me gustaban y que era una persona. Lo que pasa es que yo sí creo que la primera persona que recuerdo haber dicho este escritor y es como quiero ser fue Michael Ende, ¿no? Pero creo que el descubrimiento revelador fue cuando descubrí que había escritores. Que eso fue como a los 7, o sea, antes de La historia interminable, como entre los 7 y los 8, y yo empecé a decirle a todo el mundo que quería ser escritora, y eso me llevó a la primera característica que tiene que tener un buen escritor, que es aprender a mentir. Porque, claro, me di cuenta de que los niños no querían ser escritores. O sea, a todo el mundo le parecía normal que un niño quisiera ser astronauta, pero un niño llega y te dice, ay, pues de mayor quiero ser escritora, y la miran como si se hubiera caído de Marte. Entonces aprendí a mentir y a decir que quería ser periodista, cosa que no entraba en mis planes de ninguna de las maneras, pero hacía que la gente pusiera una cara menos rara porque les parecía un oficio. O Ujú. sea, algo que yo podía aprender en un momento dado, ¿no? O sea, a ser escritora esto, pues no, no era algo que les parecía que yo pudiera hacer Sí. directamente. Sí, 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 o que no era útil, ¿no? Porque yo recuerdo que me decían, "Ah, eso no es útil, ¿no? O sea, bueno, Bueno, pero no es es que, útil. no, por ejemplo, mi familia, pues si yo decía que quería ser escritora, o sea, ellos nunca lo han dudado. Yo siempre cuento esto de cuando yo era una adolescente, que mi abuela, pues era de estas señoras que les parecía lo más ir al Corte Inglés, ¿no? Entonces, cuando pasaba por la sección de libros, decía, madre mía, lo que queda para que la chica esté aquí. O sea, nunca pensó que no fuera a ocurrir. Ya. Entonces, claro, se daba en mi familia sí se daba por hecho que esto podía ocurrir, pero yo, por ejemplo, en el colegio, que era donde normalmente te preguntaban, Ujú. yo nunca decía que quería ser escritora porque sabía que eso era como, además, yo era disléxica, no estaba diagnosticada, no me diagnosticaron hasta luego los 21 años y claro, escribía muy mal. O sea, el contenido estaba muy bien, pero pues eso, las letras se inclinaban Ujú. en ambas direcciones, hacía letras en espejo, confundía letras entre sí, entonces era como, ¿qué está diciendo la niña esta? O sea, veremos si sobrevive. Ya. Qué bueno. Entonces, pero sin embargo decía que era periodista y entonces les parecía como que era algo que a la Sí. larga podía aprender, ¿no? Y eso siempre me ha resultado muy curioso porque al fin y al cabo eh, bueno, pues es que a escribir también se aprende, es decir, tú puedes tener un talento natural más Ujú. o menos desarrollado, pero obviamente si no lees todo lo que cae en tus manos y no practicas, eso no va a ningún sitio, ¿no? Ujú. Con lo cual Sí. también se aprende. Sí, sí, pero es verdad, ¿no? Les parecía un poco más sólido eso de ser periodista, ¿no? Parecía como ser médico o ser, ¿no? O ser profesor o ser algo más sólido, ¿no? Eh, Sí, aparte yo creo que los escritores somos invisibles, o sea, al fin y al cabo estamos en las letras del libro y como mucho en una foto en la solapa. Pero si dices que quieres ser periodista, todo el mundo se puede imaginar a alguien con una alcachofa y un casco de reportero de guerra, ¿sabes? sí, 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 Entonces, sí, eso sí. es algo que no sé, que es como encuentran más cercano. Ujú. Sí, 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 sí. ¿Recuerdas ese primer fanfiction que escribiste, esa primera historia? Que era como... Sí, 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 ah, sí, sí, cuéntanos, por cuéntanos. supuestísimo. Bueno, es más, recuerdo los primeros. El primero está basado en, porque luego yo ya empecé a mezclar cosas de la cultura popular desde muy pequeña, pero el primero que era un fanfiction así como muy
purista, Ujú. era un fanfiction de un libro de Fernando Lalana infantil, como de para 7 años, que se llamaba El viaje de Doble P, que era un extraterrestre muy pequeñito y verde que caía con su platilleta en, en la Tierra y bueno, Ujú. pues mientras la arreglaba y no la arreglaba y tal, bueno, tenía que intentar entender cómo éramos los seres humanos, que por supuesto le parecía que hacíamos cosas rarísimas. Entonces a mí este libro me divirtió mucho porque digamos que me pareció muy inteligente, fíjate, y me sigue pareciendo muy inteligente a pesar de que entonces tenía 7 años y ahora unos muchísimos más que no diremos. Eh, Llevaba cosas que nos parecían muy cotidianas hasta un extremo en el que obviamente eran ridículas, ¿no? ¿Por qué hacemos esto los seres humanos, ¿no? Y esto me parecía una genialidad y me parecía fatal que finalmente el otro se volviera a su planeta, ¿no? Entonces, eh, yo le di una excusa para volver y traté de imaginar otras cosas que a mí me parecían ridículas y que él podría encontrar ridículas si volvía a la Tierra en otro viaje, ¿no? Mm. Y luego después empecé a mezclar con los cuentos que yo leía y todo eso, empezó a aparecer en ellos Fu Manchu. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque cuando era pequeña vi en casa de mi abuela el castillo de Fu Manchu, que creo, o sea, y pasé un miedo que luego la he visto de mayor y he dicho, para ver si no era yo ridícula. O sea, veía cosas muchísimo más espantosas que me dejaban igual y sin embargo, esa película me espantó. Bueno, es que no te lo puedo explicar, ¿no? El miedo que pasé. Entonces, yo hacía iba a decir, como un cómic. Lo que pasa es que lo hacía como en diferentes páginas, como una secuenciación de historias eh, en las que iba el texto y la ilustración. Ujú. Bueno, dad gracias a que me di cuenta de que la ilustración tenía que renunciar bastante pronto porque era malísima. Hacía una secuenciación para contar una historia como si fuera un libro ilustrado en Ujú. el que había un villano que hacía cosas terribles, ¿no? Que era Fu Manchu. Bueno, concretamente era Christopher Lee vestido de Fu Manchu, ¿no? Qué bueno. Pues, pues sí, estaba pensando ahora que estabas contando el libro infantil, me estaba acordando de Sin Noticias de GURB, ¿no? Que va un poco en esa línea también del extraterrestre que cae aquí en la Tierra, como podía haber caído en cualquier otro lado, ¿no? Y bueno, pues va buscando a GURB en esa Barcelona de los años 90, ¿no? Y No está... olvidemos que siendo que es Marta Sánchez, Ya es o Marta sea, Sánchez, sí, 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 sí. Bueno. este detalle es bastante maravilloso. Es muy grande ese libro, la verdad es que además yo lo he vuelto a leer hace poco también y no ha pasado de moda, o sea, me sigue divirtiendo y me sigue entreteniendo, ¿no? Ese contraste, esa mezcla de eso, de la extrañeza bueno, que vería un marciano de nosotros, ¿no? Y, y bueno, cómo era la vida? Además de hablar de Fumanchu y de hacer fanfiction, bueno, que eran casi precuelas, ¿no? Porque era como una precuela, o sea, una secuela, perdón, del viaje, ¿no? Sí, en el caso de ¿No? Doble P, claro, yo le daba una excusa para volver, o sea, me daba la sensación de que no, de que, bueno, pues que se tenía que haber quedado y si se iba, bueno, pues Era tenía que volver como la por segunda alguna parte, ¿no? razón. Sí, sí, sí. O sea, supongo que lo que se ajusta más a la cosa del fanfiction era todo esto de Fu Manchu, ¿no? Que eran historias en las que, bueno, pues pasaban otras cosas, pero siempre había un villano que era Fu Manchu, porque aquella película me dio mucho miedo, ¿no? Qué bueno, pero sí es curioso, ¿no? Que fíjate que de tan niña, de tan pequeña, ya tenías esa curiosidad por contar historias, ¿no? Y por además hacerlas como estructuradas, ¿no? Lo que tú has dicho, que bueno, por un lado iba a lo mejor el cómic, ¿no? O sea, el dibujo, y por otro lado el texto, pero sí, sí, la verdad es que. Bueno, el que ha nacido para contar historias, ha nacido para contar historias. Pero bueno, además de las historias, de niña, ¿qué hacías en Campo de Criptana en los 80? ¿Qué te ¿Qué gustaba hacía hacer? yo en Campo de Criptana? Además Pues de la verdad es que lo que escribir más sobre me Fu Manchu. gustaba, lo que más me gustaba era leer y escribir, pero bueno, también tenía mis amigos y hacíamos. Claro, es que esto.
nosotros hacíamos la vida en la calle Mm, realmente. O sea, ujú, estábamos todo el día con las puertas del barrio abiertas, todos los niños en la calle, nos organizábamos entre nosotros con un sistema de los más mayores cuidando de los más pequeños ujú. y ya está, y todo el mundo se fiaba y más o menos merendábamos todos a la misma hora y volvíamos a salir a la calle hasta la hora de cenar. Y jugábamos todos juntos, chicos con chicas, y el He-Man del vecino se montaba en tu pequeño pony, o sea, Ujú. esto era Sí. así, ¿no? Y, y claro, hay una cosa que yo la digo mucho y a la gente le hace gracia, pero digo, yo creo que mucha cosa de la intensificación o la cronificación del acosado, ahora con todo el tema del bullying y todo Ujú, eso, ya no solo es que te puedan grabar mientras te humillan o te hacen algo y que quede ahí para siempre, sino que aparte tampoco hay una vía de escape. Cuando jugábamos en la calle, pues el que era el acosado en el colegio, cuando llegaba al barrio y jugaba en el barrio, podía ser el cabecilla y ujú. no pasaba nada. O sea, porque en tu barrio el enemigo era el del barrio de enfrente. Ya, ya. No, entonces había un sistema en el que todos eran iguales, el de 8 años y el de 3, y todos cuidaban unos de los otros. Y eso se ha perdido, ¿no? Entonces, todos los sistemas donde los niños se reúnen más allá de la virtualidad tienen que ver con algo académico. O sea, los niños van al colegio, a baloncesto, a inglés, pero no están tirados en la calle con sus colegas jugando a chorradas, ¿no? Inventando historias y tal, porque bueno, yo Mm. también era la cuentacuentos, ¿no? En este contexto. Yo, cuando nos juntábamos todos, era como, vamos a jugar a no sé qué, y partía para el juego de algo que yo hubiera leído como, pues no sé, me encantaba jugar a los mitos griegos, que pues vaya una niña petarda, ¿no? Pero tenía una versión adaptada de la Odisea que me flipaba Ujú. y me encantaban los dioses, los héroes, las ninfas, los naufragios, los monstruos marinos y jugábamos a eso. Yo les contaba un poco a los demás de lo que iba y cada uno aportaba lo que a él le parecía según lo que yo le estaba contando, ¿no? Ujú. Y salían cosas divertidísimas en las que probablemente, no sé, o sea, no sé qué pensarán muchos de esos niños, ¿no? Pero yo entiendo que debía parecerles algo muy extravagante, pero al mismo tiempo muy especial. Sí, Entonces, bueno, sí, pues que sí, que hacíamos 20.000 cosas. O sea, yo hacía ballet, iba a inglés, a catequesis, a lo otro, o sea, estaba siempre. Pero cuando había que jugar en la calle, había que jugar en la calle y ya está. Y, y yo era una niña muy ordenadita y muy cobarde. O sea, quiero decir que los límites del barrio eran los límites del barrio y hasta ahí se podía llegar. ujú. Mm, Pero, pero claro, se podía hacer una cosa enorme dentro de un barrio muy pequeño. Mm. Sí, es curioso. Estaba ahora reflexionando sobre lo que contabas de los niños en la calle y yo creo que incluso en poblaciones pequeñas, ¿no? Porque, bueno, Campo de Criptana es una población pequeña de Castilla-La Mancha, pero creo que ahora incluso en poblaciones pequeñas ya eso se ha perdido, ¿no? El jugar en la calle, creo. No sé, a lo mejor en un pueblo muy, muy pequeño donde todas se conocen y haya, no sé, 300 habitantes, pero yo creo que eso ya a día de hoy se ha perdido o tengo esa sensación. Supongo que la hiperinformación hace que todo nos parezca peligroso. Mm, sí. Entonces, o sea, dejar a los niños solos en la calle es algo que a nadie se le ocurre, pero sin embargo, yo sé lo que es un mundo sin adultos. O Mm, sea, teníamos muchos espacios en los que los adultos no participaban en absoluto. Entonces, esto a mí me hace mucha gracia porque está muy bien traído en- en dos sitios básicos y que a mí me gustaría eh, reclamar como algo que me parece que está muy bien traído, que es en Peanuts y en las adaptaciones de dibujos animados de Charlie Brown, vaya, ujú, los sí. adultos no solo no tienen cabeza, sino que además cuando hablan suena un saxofón. O Ujú, sea, es un mundo sin adultos realmente. ujú, Está en mamá, no sé qué, y se oye. "Guau, guau, guau". O ujú, sea, no se oye una persona. Y,
Y luego hay una película maravillosa que recomiendo vivamente a todo el mundo, mexicana, que se llama Veneno para las hadas, eh, que bueno, es la historia de dos niñas que se hacen amigas y bueno, pues una va de ser muy mala, muy mala, muy mala, y la otra va de ser muy inocente, muy inocente, muy inocente, pero les pasan cosas. Pero les pasan cosas en un mundo donde los adultos no pintan nada, con lo cual siempre se ven fuera de plano, desdibujados, o sea, no están. Y eso me parece o sea, yo sé lo que es eso. Mm, Yo sí, sé lo que es un mundo en el que, bueno, ves a tus padres pues para cenar o para comer, sí. pero el resto del día estás o en el colegio o en danza o en inglés o jugando en la calle tirada por el suelo con un balón, una Barbie Ujú, y un He-Man, ¿no? Y sí. entonces esto a mí me parece que, o sea, yo no soy una persona para nada nostálgica ni digo oh, qué pena que se haya perdido, no sé qué. Creo que no, pero sí opino que se haya perdido esto ha hecho que se pierda la sensación de espacio seguro para los niños e incluso un poco de autonomía, ¿no? O sea, nosotros nos creíamos que éramos autónomos. ¿Por Mm, qué? Porque los mayores teníamos que cuidar de los pequeños y porque el límite del barrio era este. ¿No? Había sí. una serie de cosas que nosotros teníamos esa responsabilidad, ¿no? Y eso a mí me parece interesante. Sí, estaba pensando también en otra historia de un mundo sin adultos en Pippi Langström, Pippi Sí. Faldas Largas también. Sí, sí, que es un poco anterior bueno, pues a la época que estás contando, pero es verdad, yo tengo también esa sensación parecida a la tuya, sobre todo los veranos, yo que tenía la fortuna también de veranear en un sitio pequeño, en una población pequeña, y bueno, a los 8 años yo estaba en la calle, ¿no? O Claro. sea, Y yo a los 6 iba sola al colegio, o sea, sí, sí. nadie me llevaba ni me traía, sabía, no estaba lejos, vamos a dejarlo claro, pero Sí, yo sabía que podía llegar andando y que no me iba a sí. pasar Sí, nada. sí, vamos solos al colegio. Bueno, yo vivía en el centro de Madrid cuando era niña y íbamos solos al colegio. Y eso es algo que, bueno, a día de hoy es impensable, yo creo, ¿no? O sea, incluso los adolescentes todavía los van llevando a los padres al colegio, pero bueno. En fin, eso es otro tema. Volvamos a la infancia. ¿Qué talento? Decías antes que te ibas a danza. ¿Qué talento tenías? Que o bien que has ido perdiendo o no. Oye, mira, lo has conservado y lo sigues incentivando. Bueno, tengo Además de unos la cuantos escritura y talentos además de inútiles, contar historias. tengo unos Además. cuantos talentos inútiles, uno de los cuales es que tengo mucho oído para imitar, Ah, mira. pero Oye, solo lo hago en la intimidad y a lo mejor con un vino, ¿eh? no. Pero se Te me íbamos a queda pedir muy... ya que imitaras a alguien, que Se hicieras tu me, mejor se me- imitación. eh, siempre he tenido mucho oído, supongo que eso me compensaba o sea, siempre me quedaba con no solo lo que la gente estaba diciendo, sino las inflexiones de voz, eh, dónde habían parado, todo este tipo de cosas a mí siempre se me ha quedado mucho. Ujú. Incluso me aprendía las películas si las veía unas cuantas veces, me las aprendía de memoria y era capaz de reproducir las inflexiones de voz. Entonces, cuando era pequeña, por ejemplo, mi familia tiene un bar y mi tía estuvo durante una época de su vida empeñada en ver lo que el viento conseguir ver lo que el viento se llevó. Pero ¿qué pasa? El día libre. ¿Qué pasa? Pues que cerraban los jueves y ella empezaba, pero todos los jueves se dormía y yo me la veía. Yo me veía lo que el viento se llevó todos los jueves. Entonces, ya llega un momento en el que esperaba con impaciencia que mi tía se durmiera para quitarle el sonido y hacer yo los diálogos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una cosa, pues, Ay, y es un talento que no he perdido. O sea, qué que si bueno. me veo una película un par de veces, se me quedan las cosas y las puedo reproducir incluso con tonos y tal, ¿no? O sea, una de las cosas que no he hecho en mi vida y que alguna vez me gustaría probar es hacer doblaje. Ay, qué bueno. Sí. Luego, eh, iba a decir, bueno, talento, danza. Pues yo iba a danza. Ahora, Ujú. ¿era buena, buenísima, buenísima? Pues no. Para lo que más me sirvió la danza, fíjate, fue para desarrollar habilidades que hicieran que no se notara mi dislexia. Ujú. Porque, claro, con la danza te desarrollas la memoria coreográfica.
Mm, Entonces, yo tengo muy buena memoria coreográfica, gracias a haber bailado muchos años, pero eso hace que yo sepa cómo se escriben las palabras por el movimiento que hago con la mano. ujú, Entonces, sí, claro, eso hace que consiga no escribir las letras en espejo o comerme letras o cambiarlas de orden, etcétera. Es ujú, más, yo las sigo escribiendo cambiadas de orden. Lo que pasa es que conforme lo estoy haciendo, como el movimiento ha sido distinto del que yo reconozco como bueno, enseguida me doy cuenta y corrijo. ujú. Qué interesante, ¿no? La memoria sensitiva, ¿no? Y la memoria La postural. memoria coreográfica, claro, Ujú, sí. Y de hecho, yo al principio siempre escribía a mano. Lo que pasa es que me empecé a obligar a escribir a máquina y a empezar a recordar dónde están las teclas. ujú. eh, Porque obviamente al final siempre lo tenía que acabar pasando y tardaba una eternidad en pasar las cosas precisamente porque no me sabía los movimientos, ¿no? El dónde estaban las cosas. Eso sí, el que puso la M al lado de la N y el que puso la B al lado de la V en un teclado era un sádico sin corazón. También te lo digo. Sí, sí, fíjate, yo aprendí mecanografía hace, bueno, no sé, en 100 vidas pasadas y yo no sabría decirte dónde están colocadas las letras. O sea, no sé el teclado, yo no sé decirte las letras. O sea, yo escribo. Porque mueves, pero porque te sabes el movimiento, Claro, claro. me sé el movimiento, pero, ahora no sé decirte ni siquiera dónde está. Bueno, creo que la P está arriba del todo, pero no sabría decirte. Fíjate qué curioso, ¿no? Que lo tienes tan Sí, interiorizado el movimiento. claro, yo ahora me he comprado un teclado externo que las teclas son más grandes Ujú, y me está costando la misma vida. Y sencillamente es porque tengo que mover los dedos más claro. espaciados. Es nada, es una tontería, pero me está costando hacerme con el teclado por eso, porque el movimiento es ligeramente distinto. Ujú, sí, 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 qué curioso lo de la conexión entre la danza y las letras, ¿no? Tiene su miga, tiene su historia. Bueno, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? No me digas que leer, que Bueno, escribir, también, que escribir también. también. Pero me encanta escuchar discos, me gusta mucho ¿Mm? hacer fotos, me gusta mucho el cine y es más, me gustan mucho los cines. Mm, A mí me gusta ir al cine, creo que el cine es una experiencia colectiva, lo que pasa es que como la gente cada vez va menos, cada vez es ya, menos colectiva sí, y eso bueno, y cada es vez hay una menos pena. cines, ya. Sí, me gustan mucho las series, lo que pasa es que mm, últimamente lo que mejor aguanto son las series supongo que porque tengo el cerebro tan lleno de cosas, que cuando estoy viendo algo un poco más elaborado, como si me vaya al santo al cielo, ya no me reengancho, pero las series consiguen captar menos mi atención, con lo cual es más fácil que yo me ponga a pensar en mis cosas. Entonces me gustan mucho las series procedimentales, de esas que hay un caso por capítulo que Ujú, empieza y acaba, sí. porque si se me va el santo al cielo y me pongo a pensar en mis cosas, luego me resulta muy fácil reengancharme. O sea, de repente es, bueno, ¿qué me he perdido? ¿De qué era la mancha que encontraron en las sábanas? Bueno, da igual. El caso es que el asesino es este, ¿no? Y Sí, sí, eso sí, sí. a mí me gusta bastante, eso me gusta mucho hacerlo. Pero vamos, yo soy una persona muy analógica, o sea, a mí me gusta la fotografía analógica, me gustan los discos de vinilo y quiero recuperar, lo que pasa es que no sé ni cómo lo voy a hacer ni dónde lo voy a meter, pero me gustaría recuperar mi laboratorio para revelar fotografía yo, porque era lo que más podía disfrutar en mi vida. Y tener tu cuarto oscuro, ¿no? Y montar. Claro, para eso necesitas sitio, pero, Sí. pero me gustaría, bueno, pues intentar planear cómo hacerlo para poder recuperarlo, porque yo lo hacía. Yo Ujú. revelaba Qué fotografía, tengo un bonito. proyector y todo, o sea que bueno. Qué bueno. Pues nada, te animo a que lo recuperes, a que recuperes porque, jo, la verdad Bueno, es que y tiene tirarme todo sin su hacer nada y con punto. los gatos, ¿eh? O sea, Ah, bueno. tirarme sin hacer nada con los gatos puede ser, porque creo que la gente infravalora no hacer absolutamente nada. Sí, Eso es maravilloso. Yo creo que de vez en cuando hay que hacerlo, dejar el cerebro vacío y tirarse, no sé, 20 minutos, una hora, no qué sé. bueno. Y aburrirse.
Es maravilloso aburrirse, es cuando se ocurren las mejores ideas. Hablemos precisamente de tus gatos. ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Qué aprendes todos los días? Además de a no hacer nada, porque creo que De es no un hacer animal nada. maravilloso para aprender a no hacer nada. ¿Qué más? Bueno, que tienes cuatro, que yo me Tengo he 4. enterado fuera de micro que tenías efectivamente cuatro, ¿no? Sancho, Greta, Thor Thor y Odín. y Odín. Sí, Cuéntanos bueno. los cuatro. Pero es que son tan diferentes entre ellos, es que no tienen nada que ver. Y eso me gusta. O sea, el que ellos sean capaces de convivir y de entender el mundo y los espacios juntos, entender y respetar los espacios del otro, es decir, pueden estar en la misma habitación sin interactuar y no pasa nada. Ujú. Eso está muy bien. Y creo que deberíamos entenderlo mejor los seres humanos, que podemos ocupar la misma habitación con otra persona y que haya silencio y que no haya necesidad de estar siendo algo juntos en un momento determinado, ¿no? Que creo que eso es también interesante, ¿no? Que saber cuáles son los espacios del otro, cuándo hay que interactuar y cuándo no. Y esto, pues los gatos son un poco así, por lo menos los míos. Y sobre todo que son súper distintos, eh, pero saben cómo entenderse y qué es lo que al otro le gusta, lo que no le gusta. O sea, entienden perfectamente, tienen una empatía los unos con los otros que me resulta muy interesante. Mm, Bien, empatía. ¿Yo sabes lo que aprendo de mi gata? Yo aprendo paciencia. No hay más que ver un gato lo paciente que es. Ha entrado una mosca en mi casa hoy y se ha tirado todo el día persiguiendo a la mosca y todo el rato como acechando a la mosca. Se puede tirar horas mirando la mosca. Es algo que me apasiona. Sí, pues esto no te funcionaría si tu gato fuera Sancho. O sea, Sancho no. Sancho Sancho. no es un gato que lo suyo sea la paciencia. Vamos a reconocerlo. Es muy Sí. divertido, pero cuando quiere algo es inasequible al desaliento y lo quiere ya. O sea, ¿qué dices? Perseguir a una mosca todo el día, como no la cace en los 10 primeros minutos, que la cace otro. O sea, Es, pasa es curioso. olímpicamente. Es curioso cómo son los gatos, que cada uno, lo que tú dices, tiene una personalidad totalmente distinta, además, como muy marcada y son todos distintos, sí. Bueno, empatía. Bien, yo con la mía no aprendo nada de empatía. Priscila es de todo menos empática. Bueno, ¿coleccionas algo? ¿Te gusta coleccionar algo? Además de gatos, no gatos. Yo colecciono mogollón de cosas. O sea, bueno, te lo he dicho, lo de los discos de Sí. vinilo, colecciono Ujú. discos de vinilo, colecciono muñecas de ¿Muñecas de qué varios tipo? tipos. ¿Mm? Sí, tengo muñecas Blight, unas cuantas, tengo alguna BJD también, y colecciono bueno, una colección de Barbies que hicieron con moldes de caras de actores de Hollywood. Ah, qué bueno. Y, y tengo unas cuantas. Tengo eh, las, las de Lo que el viento se llevó, tengo la de Uy, Desayuno en Tiffany's, bueno, pues algunas así. Pues sí, tengo unas cuantas muñecas. sí. Eh, colecciono pintura, bueno, colecciono arte de gente que está empezando. eh, bueno, pues sobre todo, la verdad es que sobre todo de chavales que han pasado por la fundación, ¿no? Tengo unas cuantas cositas de ellos. Ujú. Y sobre todo colecciono una cosa muy rara, que es canciones de terror. Canciones que a lo mejor no sé, y eso no ocupa espacio además, Ujú. pero lo cuento porque me divierte. Voy haciendo como unas listas, ¿no? de canciones que la gente en principio no les parece que sean de terror, pero lo son. Como por ejemplo, Every Breath You Take es una Ujú. canción de terror. O sea, cada vez que respires te estaré vigilando, me parece de primero de terror. Por ejemplo, When Do Sleep, Where Do We Go? Que de Billie Eilish es un disco de terror entero, en el que te cuenta de principio a fin
una historia de miedo. Otro caso de ese estilo sería El mal querer de Rosalía, que es un cuento gótico Mm, también, ¿no? Y bueno, pues esto a mí es una cosa que me gusta coleccionar y que muy poquita gente lo sabe. qué bueno, qué bueno. Pero me hace Ah, gracia contarlo porque digo, claro, yo digo, colecciono canciones de terror, pero es que es de tu cierto que cuando interpretación del oigo, terror. claro, cuando oigo una canción que digo, Ujú. uy, esto qué miedo da, digo, ya Sí. está, para mi lista. ¿Y las tienes en Spotify? No, que va, pues si no tengo esto. Bueno, me he hecho 3 veces, confesión, me he hecho 3 veces Spotify y Ujú. las 3 veces he perdido las claves y me he olvidado de todo porque no, soy analógica, te lo he dicho antes. Sí. A mí dame un buen plato y unos discos de vinilo y yo me apaño la tarde, pero con el Spotify no, no. Qué bueno. ¿Y dónde las tienes almacenadas? ¿Dónde las almacenas? Ah, no, pero yo me lo voy escribiendo. Y si puedo, las Ah, adquiero. O sea, quiero decir, yo tengo, pues eso, los discos que te estoy diciendo ahora ujú. mismo, las tengo en vinilo. O sea, Ah, están en vinilo. Vale, 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 vale. Sí, sí, pero sí. el hecho de coleccionarlas mentalmente no ocupa lugar, pero luego si Ujú. las encuentro, de repente, pues encuentro el single o el LP o no sé qué, Sí. digo, pues Ah, vale, esto está en mi lista. Pues, y acaba en casa. Wow. Pero bueno, a mí lo que me hace gracia, sobre todo, o sea, más que tenerlas físicamente, lo que me hace gracia es tenerlas mentalmente, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, es verdad que desde luego no ocupa lugar. Bueno, hablabas de los chicos de la fundación que coleccionabas arte, ¿no? De la Fundación Antonio Gala. Cuéntanos cómo fue esos años, los 6 años que estuviste de tutora, de procesos de Pues escritura, ¿no? Los una chavales. maravilla. Sí, cuéntanos. Claro, a ver, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que el centro de la Fundación Antonio Gala se dedica a la gente como profesional, aunque no lo sea. Es decir, tú puedes no tener obra previa, pero se te hace como una especie de ensayo para lo que sería la vida si te dedicaras a esto profesionalmente, ¿no? Y Ujú, entonces, bueno, pues a lo que nos dedicamos los tutores es a guiarlos pues, para que no se pierdan y estén todo el año a por uvas y saquen el máximo provecho posible de la beca y de su proyecto, ¿no? O sea, que el proyecto florezca de la mejor forma posible. Pero bueno, es un acompañamiento, no son clases, no tenemos un sistema académico. Esto ujú, creo que es importante señalarlo lo primero. Y luego, bueno, pues he tenido gente maravillosa. A mí la experiencia de la Fundación Antonio Gala me cambió la vida como becaria. Y yo, bueno, pues espero haber colaborado un poco a cambiar la vida a todos los que han pasado por ahí cuando estaba yo. ujú. De acompañamiento en ese proceso de escritura, ¿no? ¿Durante cuántos meses era 8 meses. 8 meses? Ujú. Bien. Y en esos 8 meses me imagino que habría tutorías, ¿no? Y en esas tutorías, ¿en qué consistían? Me refiero, ¿se lee lo que está haciendo ese chico o esa chica? Lo que está Claro, ellos escribiendo? me podían pasar texto todo el mes y Ujú. yo físicamente iba allí una vez al Ah, mes ok. a Ujú, sentarme con ellos, pues lo que yo considerara que podían necesitar de tiempo eh, para analizar lo que me habían mandado, ver hacia dónde iban y bueno, pues eso, en función de eso, recomendar lecturas, cosas que podían ver, que podían mirar, hacia dónde dirigir la mirada si había algo que yo me había dado cuenta de que era muy interesante, pero sabía que ellos no se habían percatado, porque ujú, creo que a veces los autores no nos damos cuenta de que hemos sembrado algo en una historia de la que se podría sacar mucho más. Luego, o sea, yo me limitaba a dirigir la mirada, ¿no? Hacia ahí, ¿no? Y este punto, ¿no te parece interesante esto? ujú. Por qué no lo has desarrollado más? Y eso luego eran muy libres, por supuesto, de desarrollarlo más o no, ¿no? Pero era interesante el girarles la cabeza en esa Sí. dirección y decir, pues mira, esto yo creo que es bonito, o aquí has tenido un hallazgo y no te has dado cuenta.
de lo buen hallazgo que es esto, mejora el tono o aligera no sé qué, o sea, Ujú. todo eso a veces era algo que ellos ponían ahí, porque bueno, muchas veces cuando estás muy metido en una historia, tú mismo te das cuenta de que eso tiene un potencial. Claro, la importancia de la mirada externa, ¿no? De que alguien nos haga como de espejo del libro, ¿no? De lo que estamos escribiendo y efectivamente nos vaya como encauzando por el camino. Habrás visto procesos creativos de mil formas distintas, ¿no? En cada uno de tus tutorizados. ¿Cuál es el Ujú. tuyo? ¿Tú cómo trabajas? ¿Cómo te gusta trabajar? ¿O cada obra se afronta de una manera distinta? O... La verdad es que cada obra se afronta de una manera distinta. O Ujú, sea, yo creo que igual que hago cosas muy diferentes, es decir, si estoy escribiendo un guión, me lo planteo de una forma, si estoy escribiendo un cuento, me lo planteo de otra, si estoy escribiendo novela, me lo planteo de otra, porque aunque solo sea el tiempo que lleva cada uno, es muy distinto. mm, Y yo creo que es muy importante a la hora de ponerte a escribir la gestión del tiempo. Eh, Cómo tú te planteas mm, tu tiempo y el tiempo de la historia, ¿no? Eso me parece que es un punto muy importante. Entonces, dependiendo de lo que esté escribiendo y aparte también dependiendo de lo rápido o lento que vaya a ser el desarrollo, o sea, hay veces que sé que esa historia va a ir más lenta o se va a ir abriendo más poco a poco, ¿no? Y otras que creo que va a ser más ligera o con más velocidad, dependiendo de lo que me pida la historia, y entonces me lo planteo de una forma o de otra. Lo que sí tienen en común todas, y eso ya he dicho que tengo mucho oído, es que normalmente todas mis historias empiezan por el sonido. O sea, yo mm, sé cómo suenan los personajes. Lo primero que aparece en mi cabeza es la voz de ujú, los personajes que van a tener más peso. Sé, pues si tienen la voz más grave, más fina, o sea, eso prácticamente no es relevante para la historia, pero si yo no lo tengo, no me la creo. ujú. Sí, 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 qué importante. Hablaba también con otros autores que han pasado por aquí. Lo importante de tener esa voz en la cabeza, ¿no? Para comenzar Ujú. a contar la historia, ¿no? Quien cuenta la historia, al final creo que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? De cualquier obra. Pues fíjate ahí, sí, es verdad, las personas como más auditivas parten del sonido. Yo en mi caso, por ejemplo, parto una imagen siempre para escribir. O sea, siempre tengo que imaginarme el contexto antes que el sonido, por ejemplo. Sí, sí, es curioso. Lo del proceso creativo, la verdad es que da para muchísimo. Me gusta mucho pensar cómo cada uno escribe de una manera totalmente distinta y afronta una obra totalmente distinta. Incluso los géneros, ¿no? Porque tú cultivas un montón de géneros, relato, bueno, novela fantástica, realista, guión de cine, radiofónico. ¿En cuál te sientes más a gusto a la hora de sentarte y decir, wow? A ver, yo creo que lo que es que depende de muchas cosas. Lo que más disfruto es lo que más insegura me hace sentir, voy a confesarlo, que es escribir relato. Es donde mejor me lo paso. Em, pero también, a ver, yo creo que todos al final hay cierta insatisfacción que se desarrolla con el tiempo ante la propia obra que, que nos empuja a desarrollar otra. Porque si hubiéramos conseguido el que se proyectara la obra perfecta que teníamos en la cabeza, pues ¿para qué queremos hacer otra después, no? Pero, Claro. pero a mí, por ejemplo, con el relato me pasa antes que con otras cosas. O sea, yo lo suelto, lo he disfrutado muchísimo, lo veo súper redondo, no sé qué, pero al poquísimo tiempo ya empiezo a pensar que lo hubiera enfocado de otra manera. Y me genera mucha más inseguridad que otros géneros. Es decir, a la hora de escribir, es decir, mientras estoy escribiendo, Ujú, normalmente es donde mejor me lo paso y donde más cómoda me siento mientras estoy escribiendo. Sin embargo, estoy mucho más incómoda, por ejemplo, en la novela, mientras la estoy escribiendo, pero después me quedo más satisfecha más tiempo. Por lo cual es, ¿dónde te sientes más a gusto? Pues ahí, ¿no? Con ujú, el guión llevo demasiado poco tiempo como para decirte.
sea, es cierto que he hecho el guión radiofónico, he hecho cortometrajes, he hecho otras cosas, ¿no? Porque ahora también estoy haciendo cositas de cine, pero, pero todavía no te sabría definir la sensación como, claro, llevo en realidad publicando relato y novela llevo 23 años, entonces reconozco perfectamente todas las sensaciones que me pasan por el cuerpo, pero, pero con el guión todavía no te sé decir, está ahí un poco Ujú. indefinido. Bien. ¿Y de cuál de tus obras te sientes más satisfecha? O por lo menos a cuál de ellas le tienes como un cariñito especial. Hombre, siempre a la siguiente. Así por la Es próxima, que ¿no? siempre La a que no la está hecha. próxima, siempre a la próxima. No, ahora es verdad, igual dentro de un tiempo te digo cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahora mismo sí que estoy especialmente satisfecha de la Biblioteca de Fuego, Ujú. porque es probablemente el libro que más trabajo lleva de todos los que he escrito. Y para todo el trabajo que lleva, creo que disimulo bastante bien. Es decir, el escribir es como el vale, no se te tiene que notar lo que estás penando. Entonces, el ballet va de estar sonriendo mientras se te están despellejando los dedos y una novela que tiene que resultar agradable y ligera de leer para, bueno, ligera, puedes hacerte pensar, reflexionar, tener trucos de estilo, tener un montón de cosas, ¿no? Pero quiero decir que el que está al otro lado la tiene que poder leer sin notar todo el artificio y toda la investigación y todo lo que lleva detrás que has hecho tú, ¿no? Y yo tengo la sensación de que está bastante bien disimulado en este caso, con lo cual ahora mismo estoy muy satisfecha con ella. Con Pero la también biblioteca. estoy muy satisfecha con el siguiente. Pues si no pasa nada, tendremos libros de relatos este año a final de año. Qué bueno. Y es Bueno, la primera vez que puedo decir, creo que es la primera vez que digo en voz alta, estoy muy satisfecha con mi trabajo con un libro de relatos, porque esto contradice lo que he dicho antes, que enseguida me causa insatisfacción. Pues con este libro estoy contenta, fíjate, y creo que es la primera vez en toda mi vida. y bueno, lo que comentabas de la Biblioteca de Fuego es verdad que es un libro que además está en un contexto histórico muy concreto, abarca bastantes años y tiene muchísima documentación detrás. ¿Cómo? Cuéntanos un poco, así un resumen rápido de cómo fue precisamente ese proceso de documentación, porque, bueno, yo sé que nos lo contaste en la tertulia literaria, pero me gustaría que se lo comentaras también a los oyentes del programa, porque me parece que está interesante, ¿no? Toda la documentación que hiciste en torno bueno, a los bibliotecarios que son los, digamos, los protagonistas grandes de la historia de la Biblioteca de Pues Fuego. eso, pues había un problema, porque no había prácticamente información sobre ellos, había muy poquita cosa, entonces hubo que rastrear artículos, libros, había un libro que sobre una exposición que hicieron sobre ellos en la Biblioteca Nacional, era el catálogo, Ujú, eh, la Biblioteca en Guerra, que bueno, pues que estaba a unos precios de segunda mano que era imposible hacerse con él. Pero sin embargo, un día que fui a la Biblioteca Nacional a consultar, no me acuerdo qué, no tenían en oferta, como si me hubiera estado esperando allí. Y vamos, lo tengo como un tesoro que, no sé, o sea, le pongo velas por las noches y todo a ese libro porque la verdad es que me facilitó mucho el trabajo. ujú, Y luego me empecé a dar cuenta de que la mayor parte de los artículos, los libros y las cosas que había alrededor de los temas que yo estaba tratando estaban firmados por los mismos investigadores. O sea, había como 4 o 5 personas que sabían de esto. Entonces, una vez yo tenía la información eh, oficial, por así decirlo, o sea, lo que se podía encontrar en sí. papeles, Ujú, eh, yo quise hablar con ellos para saber qué más había detrás, ¿no? O sea, había cosas, si había cosas que no habían terminado de poder probar y que, por supuesto, no podían decir porque, claro, un investigador tiene que decir todo lo que puede probar, pero ujú. que hay cosas que les causan sospechas, siempre las hay, ¿no? Entonces, yo hacía preguntas dirigidas a
a cosas que a mí me llaman la atención. Bueno, esto a lo mejor no podemos decir una fecha exacta, no podemos decir un número exacto de tal, pero ¿tú qué opinas? Porque yo quería también saber si mis conclusiones eran acertadas, porque yo había sacado unas conclusiones, Ujú, independientemente de que las usara exactamente o no para luego la redacción de la historia. Luego tuve la grandísima suerte, me ayudaron muchísimo estos investigadores, la verdad, y luego tuve la grandísima suerte de poder conocer a la hija de Blanca Chacel, que es uno de los personajes que aparece en la novela, que me lo facilitó todo muchísimo, me habló muchísimo de su madre y bueno, yo espero haberle hecho justicia también en la novela, ¿no? Y luego está la parte divertida, que es toda la parte de hemeroteca. A mí mirar los periódicos, saber qué oía la gente en la radio, cuál era la dieta, qué ponían en el teatro, todo eso a mí realmente es lo que más me divierte del proceso de investigación. Lo complicado es lo otro, ¿no? Intentar rastrear a los personajes de los que quieres hablar cuando hay muy poca información sobre ellos y una vez los tienes, saber a qué renunciar para que no se te enfangue la novela y se convierta en una cosa horrorosa e incomprensible, ¿no? mm. Sí, sí, sí. Yo saqué un primer borrador en el que estaba todo, porque yo necesitaba tenerlo delante para saber a qué tenía que renunciar. Y ese primer borrador tenía, pues no sé, 1.200 páginas. O sea, le quité más de la mitad para poder dejarlo en lo que es la novela, que es una Ujú. historia que para mí era importante, ya que la gente sabía muy poco de estos personajes, que fuera una historia entretenida y que les produjera curiosidad por saber quiénes son de los que hablo y de los que no he podido hablar porque no tenían espacio, ¿no? Dentro de esta historia. Mm. Sí, pero vamos, yo creo que el objetivo está más que cumplido, María, porque vamos, yo me la leí el verano pasado y bueno, y pensé, madre mía, la cantidad de documentación, la labor de investigación que hay aquí detrás y lo sencillo que se lee el libro, o sea, que la novela te la comes en el fondo, porque bueno, pues Muchas está. gracias. No, es verdad, está muy entretenida, tiene una historia y un trasfondo que es bueno, pues la profundidad de todo el contexto y de todos los de la historia real, ¿no? De lo que ocurrió durante la Guerra Civil, pero por otra parte, bueno, pues sucede de una forma, entre comillas, como muy superficial. Entonces, bueno, creo que el lector eso lo nota y lo agradece y sobre todo aprende muchísimo. O sea, a mí, bueno, aprendí un montón, fíjate, de historia con tu libro de lo que ocurrió en ese momento histórico. Así que bueno, hace unos días comentabas en Facebook que ahora justo se cumple un año que ganaste el premio Azorín precisamente con la Biblioteca de Fuego. Ya me han quitado la Y corona. sí, sí, Ya me han sí, quitado la te corona. han quitado la corona y decías, pero también decías que ese momento te cambió la vida, ¿no? El del premio. Yo quiero imaginar que es para mejor, ¿no? Sí, bueno, es para mejor en casi todos los sentidos. O sea, es Vale. decir, menos en uno, que es tener la sensación de que durante un tiempo tu vida no te va a pertenecer porque, bueno, pues porque tienes que ir a ferias, a conferencias, a hablar del libro, a esto, a lo otro, a lo demás allá, ¿no? Entonces, esa sensación de no poder quedar con una amiga a comer sin tener que desquedar porque tengas algo. Eso no me había pasado nunca y es una sensación muy rara. El resto, por supuesto, para bien, claro. Para bien, o sea que, bueno, que podríamos decir que ha sido un momento feliz, ¿no? Que te ha dado la escritura. Sí, ha sido un momento feliz y además tengo la sensación de que se multiplica, ¿no? De alguna forma, porque eh, no solo es lo que es el premio, el ver el libro, tal, no, es lo que la gente te cuenta de tu libro. En el momento en el que eh, los lectores te empiezan a devolver lo que han recogido de tu libro con sus experiencias, sus anécdotas, sus historias, pues ahí es donde realmente empieza lo bueno, ¿no? Y el hecho de haber tenido la oportunidad de llegar a más público, pues hace que más público te devuelva lo que tú has escrito, pero procesado por ellos. O sea, he tenido unas historias fantásticas Ujú. con la Biblioteca de Fuego
por los lectores, o sea, las cosas que ellos me han contado. Pues mi abuela, no sé qué, esto es como, digamos, lo más directo, ¿no? Que ellos hayan recogido algo que tenga que ver con una historia familiar, una historia propia. Pero luego también gente pues que se ha dedicado a buscar cosa por cosa de todas las que yo pongo en la novela a ver qué era verdad y qué era mentira, porque eran incapaces de distinguirlo, que Sí, esto me parece divertidísimo, ¿no? O sea, ya llegar a un nivel de obsesión de decir, pero a ver, me estoy volviendo loca, ¿qué personajes he inventado y qué personaje no? Voy a coger Google y me voy a analizar todo y me venían con listas, ¿no? sí. O en un momento dado que conocí a una bibliotecaria que vino a un acto, me regaló un bolígrafo, no sé qué, y cuando me pidió que le dedicara el libro, resultó que se llamaba Tina, Mm, exactamente igual anda. que el personaje de la Sí, novela, y me dijo, has contado mi historia, sin guerra, pero anda. has contado mi historia. Qué bueno. Sí. Sí, la verdad que yo creo que las devoluciones de feedback con los lectores, ¿no? Y las lecturas de los lectores es lo más gratificante, creo que es, bueno, pues el momento más emocionante. ¿Y triste que te ha dado algún momento que hayas dicho, wow, la escritura, ay, en este momento me gustaría abandonarla? Pero de este libro, así en No, general, en así la en vida, general, en la vida en general. en la vida. Yo es que lo paso muy mal corrigiendo. O sea, yo me alegro mucho de haber corregido. Pero mientras estoy corrigiendo lo paso fatal, porque yo, mira, esto lo repito mucho porque me parece que es muy significativo de mi vida, pero cuando yo estaba en la fundación había un escultor becado conmigo que me dijo, hay dos tipos de escultores, los que ponen y los que quitan. Los que ponen, dice, y todos como que lo tenemos asumido. Normalmente solo es de poner o de quitar. Ujú, Entonces, están pues los que hacen un armazón y luego a partir de ahí empiezan a añadir hasta que sale la escultura, ujú, y están los que tienen un bloque de mármol y de ahí tienen que sacar el David, ujú. ¿no? Y entonces, en ese momento yo pensé, bueno, toda la vida hemos estado oyendo unas metodologías muy estrictas de escritura, de que están mucho mejor considerados, pues los que piensan cada palabra y eligen la palabra perfecta y la colocan en la frase ideal para que tenga un tono concreto y no sé qué, no sé cuántas, que son los de poner, pero me parece igual de respetable lo que hago yo, que es quitar. O sea, yo llego a eso después de un proceso de haber volcado ahí todo Ujú. y tengo que quitar, o sea, realmente el proceso de escritura quizá puede ser en algunos momentos obsesivo o incluso compulsivo, pero, pero tiene su punto divertido, ¿no? El de poner. Pero cuando llego al momento de quitar es cuando se me quitan las ganas de vivir, ¿no? Ya. Porque de ahí tiene que salir lo que yo quiero que salga. Y sobre todo, el lector no se tiene que enterar de la cantidad de cosas que yo he quitado. O sea, tiene que tener un sentido unitario, no solo dentro de mi cabeza, sino también en los ojos y en el cerebro del que lee. Y eso, pues bueno, pues a veces he echado tantas horas y he puesto, a veces tardo mucho más en corregir que en escribir. Mm. Y ahí es cuando se me quitan las ganas de vivir. Sí, la verdad es que sí. Sí, 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 al final la escritura es una reescritura en el fondo y es verdad que lo que tú dices, sí, vale, vas volcando, pero a la hora de quitar es elegir qué quito para que tenga sentido, ¿no? Toda la obra y para que no esté, lo que tú dices, no solamente en mi cabeza, sino que le pueda contar al lector con las menos palabras posibles lo que quieres, ¿no? Y ¿Alguna? toda lección es dolor, ¿eh? O sea, porque hay veces que tienes que quitar un capítulo entero que te encanta, pero que hace pesar la historia o que pega ahí, pues nada, porque a ti te apetecía escribirlo ese día y ya Sí, está, y hay sí. que quitarlo, ¿no? Sí, es verdad que en la reescritura, o sea, es dolorosa. ¿Alguna recomendación para los oyentes del podcast que no solamente les gusta leer, sino que hay muchos que escriben algo que les
recomendarías? ¿O Una una recomendación, frase lapidaria? frase rapidaria. Lo más importante de un escritor es encontrar tu forma de hacer las cosas. Esto es fundamental. No hay una sola forma de hacer las cosas. Es decir, no es más importante, pues eso, encontrar la palabra exacta a la primera que escribir 25 palabras y luego dejarlo en la palabra exacta. El tiempo que te tomes para cada cosa. Tienes que elegir tu tiempo, saber cuál es el tiempo y cómo a ti te sientan las cosas a la hora de escribir. Escribir es un proceso emocional también, aparte de intelectual. Entonces, hay fases, yo me conozco muy bien, yo a partir de, o sea, yo siempre que estoy escribiendo algo tengo ganas de abandonarlo. Hasta que llego hasta cierto punto, ¿no? En un relato suele ser como hacia la mitad, en una novela alrededor de la página 70. Y si he conseguido llegar hasta ahí sin desechar todo lo que he hecho, es porque eso lo voy a acabar. Y normalmente tengo una crisis, cuando estoy escribiendo una novela, tengo una crisis también de, he escrito 500 páginas y esto no vale para nada, cuando, justo antes de llegar al punto de no retorno, ¿no? Que es cuando yo llamo o al corazón de la historia, que es ese capítulo, esa escena, ese diálogo, ese lo que sea, a partir del cual se encadenan todos los acontecimientos que llevan irreversiblemente al final, ¿no? Ujú. Pues justo antes de llegar ahí, yo sé que tengo una crisis. Entonces es como aprende a conocerte a ti mismo porque tu proceso es tan válido como el de cualquier otro y nadie va a poder intervenir en él y sobre todo tú vas a tener que convivir con él, con lo cual tienes que llevarte bien con tu proceso para no abandonar. Bien, bien. Bueno, nos quedamos entonces con hay que encontrar tu forma de hacer las cosas. Me gusta, Eso es muy me la importante. apunto. Me la apunto, sí, es verdad. Cada proceso es distinto y sobre todo, sí, no solamente la escritura es un proceso de cabeza, sino es un proceso que implica y remueve muchas más cosas y hay que conocerse. Pues nos quedamos con tu frase, María, y ya para terminar, cuéntanos algún proyecto, nos has hablado del proyecto nuevo de libro de relatos, ¿alguno más que te traigas entre manos y que nos puedas contar? Bueno, pues os puedo contar Pero para eso. final de año el libro de relatos, ¿no? Eso sí, claro, eso de Vale. momento tiene fecha, con lo cual Ujú. a final de Vale, año tendremos libro de relatos si no 2023. pasa nada estrampótico. Y, y además estoy muy contenta con eso, con lo cual me hace bastante ilusión. Y bueno, de momento también de cine, bueno, pues estamos trabajando en una película que es una película capitular que se llama Mi mamá me mima. Ujú. Y bueno, pues ahí estamos. No puedo contar mucho todavía porque, bueno, estamos en un proceso que probablemente será un poco largo, pero, pero bueno, es muy interesante saber que ahí está, Es brotando largometraje, también. ¿no? Es largo. Es largometraje, Ujú. sí. Mi mamá me mima. Qué buena pinta. Y esto de momento es un proceso largo. Bueno, como todo en el cine, ¿no? Que al final Sí. es complicado los proyectos de cine. Bueno, relatos, cine, la novela La Biblioteca de Fuego que sigue dando además bastante viaje, ¿no? O sea, sigue viajando un montón y sigues haciendo cosas con Sí. ella. Ujú. Y muchos clubes de lectura, porque a la Ah, gente le gustan los clubes de lectura. sí. Sí, en las bibliotecas por las que he pasado, sí, siempre me dicen que triunfa mucho en los clubes de lectura y que además siempre está cogido, que es un libro que hay lista de Ujú. espera en las bibliotecas para sacarlo, lo cual me congratula porque creo que su lugar natural, ya que es una historia de bibliotecarios, es Sí, una biblioteca. claro. Y además es una historia de libros, ¿no? O sea, que tiene todo el sentido del mundo.
Bueno, pues muchísimas gracias, María, que ha sido de verdad un placer tenerte en el micrófono Muchas de gracias a ti, Contraportada. Nuria. Y nada, que espero que nos veamos en algún club de lectura y nos vemos pronto, que siga yendo fenomenal con todos tus proyectos y nada, y te seguiremos y te leeremos. Muchísimas gracias por Muchísimas estar gracias, aquí. Nuria. Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya resultado útil. Si es así, que la compartas con quien creas que le puede interesar. Te animo de nuevo a suscribirte al canal y a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.